Cordial saludo, compañeros del curso de Sistema de Adquisición y Acondicionamiento de Señales. Mi nombre es Francisco Javier Berrío, pertenezco al grupo número 6 y a continuación voy a presentar el trabajo correspondiente al desarrollo del trabajo individual en el video de conversores análogos a digitales. Entonces, pues acá tenemos el circuito que he elegido, pues por su facilidad para conseguir los componentes. Entonces, el circuito integrado que nos va a hacer la conversión de análogo a digital es un ADC0804, el cual es un circuito integrado con una resolución de 8 bits. Y acá voy a mostrar rápidamente pues una explicación de cómo es su funcionamiento. Este circuito integrado tiene un comparador interno que lo que hace es comparar un voltaje de referencia con la señal análoga de entrada. En este caso pues la señal de referencia ingresa por el pin 9 y si no le conectamos nada en este pin 9, pues tomará la referencia de la alimentación del circuito, que serán los 5 voltios. Entonces lo que hace es que en el primer bit, el más significativo, pues nos va a dar un 1 y ese voltaje lo va a comparar con el voltaje de la señal análoga de entrada. Si la señal análoga es mayor que el voltaje de referencia, pues nos va a dar entonces un 1. Si la señal análoga es menor que el voltaje de referencia, nos va a dar un 0. Este 0, este 1 lo almacena en este primer byte y sigue y continúa con el siguiente byte y hace la misma operación. La compara y si es mayor la señal análoga, pues nos da un 1 y si es menor nos da un 0 y así sucesivamente. Es por eso que este circuito integrado funciona con el método de aproximaciones sucesivas. La velocidad con que hace este muestreo depende de este reloj, que es este clock. Este reloj lo podemos hacer con un circuito aparte o podemos hacer con un circuito RC, como en este caso, que tiene un capacitor cerámico de 150 picofaradios con una resistencia de 10 kiloohmios en serie, y esto pues nos da la velocidad de muestreo. Ahora pues les voy a mostrar acá en el diagrama pues tiene un potenciómetro, que es el que da la señal análoga de entrada, y acá tenemos el condensador que nos da la velocidad del muestreo. El circuito que yo he realizado, pues no le tengo montado el potenciómetro, sino que lo que hice fue montar el amplificador operacional que teníamos en el video anterior, en el tema anterior de las prácticas, ¿cierto? Entonces voy a tomar este amplificador operacional y voy a alimentar el circuito del conversor análogo a digital. Entonces pues el amplificador operacional pues no lo voy a explicar, ya que ya lo he explicado en el video anterior. Sin embargo, sí voy a medir las lecturas, se va a medir los voltajes de entrada, que será de 0 a 1 voltio, y la salida, que será de 0 a 5 voltios, con las que alimentaremos el otro circuito. Entonces, en vez del potenciómetro, pues tengo acá este cablecito, que son los 5 voltios que dejará la señal análoga, que le entrarán al circuito integrado ADC0804. Bueno, pues acá tengo la alimentación, la va a tomar del amplificador operacional, será el mismo que utilicé anteriormente, un adaptador que nos va a dar 9 voltios en DC. Y para el circuito del ADC, pues utilizaremos otra alimentación de 5 voltios. Bien, pues voy a proceder a colocar el multímetro en la escala correspondiente, voltaje DC, y el amperímetro de igual manera, ¿cierto? Pues ahí las tenemos en 0. Ahora voy a conectar el circuito. Y bien, como podemos observar acá, entonces no tenemos ningún LED encendido, es decir que tenemos 0 voltios en la entrada, 0 voltios en la salida, ¿cierto? Ahora bueno, vamos al amplificador operacional, vamos a darle voltaje máximo, que sería de 1 voltio en la entrada, 0.94, 0.95, pues aproximadamente 1 voltio, y en la salida tenemos 5 voltios, como se puede observar, ¿cierto? Y tenemos los 8 LED encendidos, es decir que tenemos 8 unos, que
Este es el número máximo que nos puede dar en decimal debido a los 8 bits del circuito integrado, que sería el número 255. Yo por acá tengo una calculadora en línea donde podemos comprobar eso. Esta no es esta. Entonces, donde ingresamos los 8 unos que nos dio en la salida y lo convertimos en binario y nos da 255. Lo que podemos ver, entonces ahí está funcionando perfectamente. Ahora vamos a darle un voltaje intermedio. Vamos al amplificador operacional, vamos a darle 0.5 voltios en la entrada, lo cual nos debe dar 2.5 voltios en la salida. Y vamos cerca de 2.5, que sería más o menos así. Ahí tenemos un 0 inicial y tenemos 7 unos. Entonces lo ponemos en la calculadora nuevamente. Un 0 n inicial y 7 unos. Y nos da un número decimal de 127, que sería la mitad del voltaje que tenemos, ¿cierto? En este caso, pues en mi circuito es un poco lento para realizar las conversiones, debido a que no encontré un condensador LED cerámico de 150 picofarados, sino de 180. Entonces demora un poquito más para hacerlas, pero como vemos funciona. Acá le hemos dado nuevamente voltaje de 0 en la entrada, 0 en la salida, y tenemos los LED apagados. Entonces bueno, pues acá ya terminamos con esta parte y vemos cómo unimos el tema anterior con el del amplificador operacional con el conversor análogo digital, y así vamos dando recorrido pues para la terminación del trabajo que se está pidiendo en el curso. Muchas gracias, compañeros, eso es todo.